Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando veas este video, maestra. Me da mucho gusto presentar mi práctica número 3, titulada Características de conducción del diodo semiconductor. Los integrantes del equipo número 14 son Martínez Silva Ángel, su servidor, y Vázquez Álvarez Daniela Viridiana. Muy bien, vamos a hablar del diodo, el cual es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. De él se desenglosa el término diodo semiconductor, el cual es el dispositivo semiconductor más sencillo y se puede encontrar prácticamente en cualquier circuito electrónico. Los diodos se fabrican en versiones de silicio, la más utilizada, y de germanio. Viendo el símbolo del diodo en el gráfico, se observan A, ánodo, y K, cátodo. El ánodo es el positivo, cátodo negativo. Los diodos constan de dos partes, una llamada N y la otra llamada P, separados por una junta llamada barrera o unión. Esta barrera o unión es de 0.3 voltios en el diámetro de germanio y de 0.6 voltios aproximadamente en el diodo de silicio. Estructura de un diodo semiconductor. El diodo consiste fundamentalmente en la unión de dos piezas de cristal semiconductor compuestas por átomos de silicio puro, procesadas cada una de forma diferente, de forma que una sea de tipo P con carga positiva y la otra tipo N con carga negativa. Para lograr esto, a las piezas se les añade algunas moléculas de otro elemento semiconductor denominadas impurezas. Este proceso se denomina dopado. Al final del proceso se obtiene una pieza de cristal de silicio positiva, P, con faltante de electrones en su estructura atómica, lo que produce la aparición de huecos, entre comillas, y otra pieza negativa, N, con exceso de electrones. El diodo deja circular corriente a través suyo cuando se conecta al polo positivo de la batería al ánodo y el negativo al cátodo, y se opone al paso de la misma si éste realiza la conexión opuesta. Esta interesante propiedad puede utilizarse para realizar la conversión de corriente alterna a continua. A este procedimiento se le llama rectificación. Principio y operación de un diodo. El semiconductor tipo N tiene electrones libres, exceso de electrones, y el semiconductor P tiene huecos libres, ausencia o falta de electrones. Cuando una tensión positiva se aplica al lado P y una negativa al lado N, los electrones en el lado N son empujados al lado P y los electrones fluyen a través del material P más allá de los límites del semiconductor. De igual manera, los huecos en el material P son empujados con una tensión negativa al lado del material N y los huecos fluyen a través del material N. En el caso opuesto, cuando una tensión positiva se aplica al lado N y una negativa al lado P, los electrones en el lado N son empujados al lado N y los huecos al lado P son empujados al lado P. En este caso, los electrones en el semiconductor no se mueven y en consecuencia no hay corriente. Formas de trabajar de un diodo semiconductor. En esta parte se pueden ver dos tipos de polarización, una llamada polarización directa, que es cuando la corriente que circula por el diodo sigue la ruta de la flecha, la del diodo, o sea, del ánodo al cátodo. En este caso, la corriente atraviesa el diodo con mucha facilidad, comportándose prácticamente como un cortocircuito. La otra polarización sería la polarización inversa, que es cuando la corriente en el diodo desea circular en sentido opuesto a la flecha del diodo, o sea, del cátodo al ánodo. En este caso, la corriente no atraviesa el diodo y se comporta prácticamente como un circuito abierto. Tipos de diodos semiconductores. Dentro del amplio conjunto de modelos y tipos diferentes de diodos semiconductores que actualmente existen en el mercado, se puede realizar una clasificación de forma que permiten agrupados dos en varias familias, teniendo en cuenta aquellas características más destacadas y que, de hecho, son las que determinan sus aplicaciones. De esta manera se pueden encontrar las siguientes: diodos rectificadores de toda la gama de potencias, con encapsulado individual o de puente, diodos de señal de uso general, diodos de conmutación, diodos de alta frecuencia, diodos estabilizadores de tensión y diodos especiales. Desarrollo de la práctica.
partir de lo ya visto, creo en un simulador un diodo directamente polarizado y un diodo inversamente polarizado. Bien, pues en esta primera parte, el cual es el diodo directamente polarizado, hice la simulación en Liveware, haciéndose un circuito básico, simple, en el cual aparecía la batería de 9 voltios, el diodo normalmente puesto, bueno, está puesto normal, la resistencia de 220 ohms para que no se queme el LED que está aquí, y como podemos ver la corriente pasa normalmente como si fuera un circuito cerrado, como podemos ver aquí, como si actuara como un switch cerrado. De esta manera la corriente pasa y se enciende el LED. Pero ¿qué pasa si el diodo lo ponemos de la manera contraria? Lo cual se vería en el diodo inversamente polarizado, que es cuando la corriente pasa de lo positivo al lado positivo del diodo. Entonces quiere decir que no se puede pasar, que solamente la corriente se queda aquí, por lo tanto no pasa corriente por acá y por lo tanto tampoco se enciende el LED. Como podemos ver aquí en este ejemplo, es como si el circuito estuviera abierto, como si el circuito estuviera un switch cerrado y no pudiera pasar la corriente, se queda aquí, no enciende el LED. Entonces vemos que si en un circuito la corriente, bueno, la batería está del lado positivo, se conecta al lado positivo del diodo, significa que no va a poder pasar la corriente al, al LED o cosa que necesitamos ponerle corriente, ya que como ya se dijo antes, el LED hace que la corriente fluya de manera normal a un circuito. Bien, hasta aquí sería mi práctica, maestra. Muchas gracias por su atención.